Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Noti Derechos Marino, noticia de Venezuela con una mirada desde los derechos humanos y con un segmento que se denomina Aprendiendo con Marino. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo sobre tus derechos humanos, aprendiendo más. Tú los conoces, pero mi propósito es que conozcan más tus derechos humanos, conozcas las instituciones, conozcas los procedimientos. Hoy en Aprendiendo con Marino estaré hablando a petición de ustedes que me escribieron para que explicara un poco más lo que hablé ayer de las fiscalías nacionales con competencia en materia laboral, y también una chica que me escribió diciéndome que si podía hablar del fuero maternal, es decir, aquella protección especial que tiene la trabajadora en estado de gravidez desde el primer día del embarazo hasta 2 años después. De eso estaré hablando en Aprendiendo con Marino. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, abogado, activista de derechos humanos. Bueno, hoy vamos a empezar las noticias con el mundo sindical. Y es que el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical señala que existen todavía 28 dirigentes sindicales que tienen abiertos procesos penales, es decir, a quienes no se les concedió libertad plena, ya sea porque fueron beneficiados por la amnistía o por algún sobreseimiento, por una medida de un tribunal, pero siguen 28 dirigentes sindicales bajo proceso penal. ¿Qué exige el Observatorio de Libertad Sindical? Libertad plena. Y reclama que debe respetarse el ejercicio de la libertad sindical, que ningún sindicalista debería correr riesgo por ejercer los derechos que están establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, que le dan competencia a los dirigentes sindicales, a las organizaciones sindicales para desarrollar sus actividades. Bueno, esto tiene que ver con el mundo sindical. Saltemos a los presos políticos. ¿Sí? Tenemos todavía un número significativo de presos políticos. ¿Sabes cuántos presos políticos nos dice la organización Justicia, Encuentro y Perdón que existen todavía en Venezuela? 667 presos políticos. Esa es la estadística que tiene la organización Justicia, Encuentro y Perdón, que ha venido monitoreando desde el 8 de enero las excarcelaciones hasta el día de hoy. De esos 667, tenemos a 45 con graves enfermedades de distinta naturaleza. Y tenemos además a 23 adultos mayores, a quienes se le debería aplicar el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el artículo: si un adulto mayor está siendo procesado penalmente, tiene ya 70 o más años, se debe priorizar la prisión domiciliaria, no debe estar en una cárcel. Pero hemos tenido presos políticos hasta de 87 años, presos políticos hasta de 87 años. Hasta allá llegó el nivel de represión en nuestro país. Entonces, tenemos todavía un número alto de presos políticos, Y hablando de presos políticos, vamos a hablar de uno en especial. En especial, ¿por qué? Porque, bueno, sus dos hermanas, Andreina Baduel y Margaret Baduel, han venido denunciando
la difícil situación del preso político Adolfo Baduel, quien se encuentra recluido en la cárcel del Rodeo 1. Desde hace más de un año vienen denunciando su situación crítica de salud, que cada día se va agravando más porque no se le atiende. Requiere de varias operaciones que no se le han realizado, algunas de esas operaciones como consecuencia de las torturas que ha recibido. Pero que denuncia también Margaret y Andreina Baduel, que se sigue torturando a Adolfo Baduel. Algo que debería llamar la atención de la defensora del pueblo Egle González, que además por mandato de la ley para prevenir y sancionar la tortura, dirige la Comisión Nacional contra la Tortura, que no existe. Por cierto, es una tarea, hay que recordársela. Mañana a lo mejor por mis redes sociales lo expreso, pero una tarea que tiene la nueva defensora del pueblo es constituir la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Eso lo establece la ley para prevenir y sancionar la tortura, que debe existir una Comisión Nacional contra la Tortura. Pero por eso es que es muy importante que nosotros estemos pendientes de cuáles son las competencias, cuáles son las obligaciones que tienen los altos funcionarios del Estado, para recordarles que deben cumplir con esas funciones, evaluarlos para ver hasta qué nivel las cumplen y hacer las peticiones ante las instancias correspondientes. Bueno, esto tiene que ver con presos políticos. Vamos a ir a una guía que sacó la Organización de Derechos Humanos Laboratorio de Paz. Y esta guía se llama Guía Ciudadana para entender la reconciliación desde los derechos humanos. Fíjense la importancia del título. Guía Ciudadana para entender la reconciliación desde los derechos humanos. Esta guía la pueden conseguir en la página web de la Organización Laboratorio de Paz, pero también si ustedes buscan sus redes sociales, tanto el Instagram como su cuenta de X o Twitter, van a conseguir esta guía. ¿Qué plantea el Laboratorio de Paz? Dice que la reconciliación debe basarse en 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos aspectos? Justicia, verdad, reparación del daño causado por las acciones del Estado y garantías para que no se vuelvan a repetir los hechos. Estos son 4 componentes que desde los derechos humanos debemos manejar muy bien. Conocer la verdad de qué, de los hechos, tal como ocurrieron. Han ocurrido muchos abusos de derechos humanos y no conocemos la verdad. Afortunadamente, después de los hechos del 3 de enero y con relativa apertura que ha habido y un nivel más bajo de represión, muchos de los expresos políticos están empezando a contar no solamente las atrocidades y barbaridades y sufrimientos que tuvieron que padecer en las distintas cárceles, sino también las graves violaciones al debido proceso. Entonces, verdad es importante, justicia, porque los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y sancionados. El futuro del país no se puede construir sobre la base de la impunidad. Y la reconciliación no se puede construir como que borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Y no se trata de venganza, no, se trata de justicia. Por eso se debe investigar, se debe sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. Recordemos
que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta sobre los crímenes ocurridos en Venezuela y muy posiblemente de un momento a otro podamos tener noticias de órdenes de captura dictadas por la Corte Penal Internacional. Eso es un proceso. Algunas personas, con toda razón, por todo el sufrimiento que hemos tenido en Venezuela, desean que sea muy pronto. Pero lo importante es que las instituciones del Estado son, y particularmente le corresponde al Ministerio Público, investigar a los responsables, los más altos, los que planificaron, los que dieron las órdenes, los que supervisaron y los autores materiales. ¿Cuál es el otro componente que plantea la organización Laboratorio de Paz, que debe ser parte, digamos, de un proceso de reconciliación? La reparación del daño. Y por reparación del daño se entiende de manera muy amplia el daño psicológico causado a la persona, a la familia, el daño material que se le ha causado. Aquí hay presos a quienes todavía se les quitó y se les mantienen robados, porque ese es el término, bienes. Hace poco un dirigente político denunciaba como una quinta que le fue expropiada, una quinta o un apartamento, no recuerdo en este momento, en ella está viviendo uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así estamos. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, supuestamente de acuerdo a esta denuncia, está viviendo en una vivienda que le fue quitada a un preso político que ya está en libertad. Y el otro elemento es garantía de no repetición, adoptar medidas adecuadas para que los hechos que hemos sufrido no se repitan. No se repitan las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias, las graves violaciones al debido proceso. Bueno, esto es lo que plantea la organización Laboratorio de Paz en esta guía que, como le digo, es muy sencilla, no es una guía grande, de esas que a veces son poco complejas de leer, de estudiar, de analizar. No. Tiene unas imágenes muy bonitas, además, y tiene unas letras grandes, y tiene un contenido corto que nos da mensajes claves de lo que debe ser el proceso y cómo debemos entender desde los derechos humanos la reconciliación en Venezuela. ¿Queremos reconciliación? Sí, pero con justicia. ¿Queremos paz? Sí, pero sin impunidad. ¿Queremos justicia, paz, verdad y garantía de no repetición? Me voy a otro aspecto que tiene que ver con el pronunciamiento de 18 organizaciones sociales, varias de ellas de derechos humanos, como Laboratorio de Paz, Provea, la TV Calle. Varias organizaciones se pronunciaron en cuanto a la exigencia de una ruta electoral clara. Exigen que elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias, renovación del Consejo Nacional Electoral, la apertura del registro electoral para los nuevos votantes, garantizar el voto en el exterior, muy importante, garantizar el voto en el exterior, y que haya un acompañamiento efectivo de la comunidad internacional, de los organismos internacionales que hacen monitoreo a los procesos electorales. Se puede invitar también a países vecinos para que apoyen en ese proceso de observación internacional. Bueno, estas 18 organizaciones plantean la necesidad entonces de una ruta electoral. Bienvenidos, mis saludos a todos los que se han venido conectando, que los veo de distintas partes del país, incluso algunos desde fuera de Venezuela. Algo muy importante.
tenemos muchas personas conectadas también desde afuera que se enteran de lo que está pasando en Venezuela con mirada de derechos humanos, no solamente a través de este programa, sino de el resumen que yo hago, la situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Si usted lo ve en las redes sociales mías, ayúdelo a difundir para que otros estén informados. Sigo con las noticias. Tenemos una doble convocatoria para las protestas relacionadas a exigencia de salarios y pensiones dignas. Tenemos una convocatoria bastante unitaria para el 1 de mayo, por lo menos acá en Caracas. Se ha ido difundiendo por las redes sociales donde van a ser en otros estados del país, pero en el caso de Caracas, la concentración unitaria se va a dar en la Plaza Brión de Chacaíto, ahí, a la salida de la estación Metro Chacaíto, que tiene como ruta llegar a la Plaza Morelos, desde Chacaíto hasta la Plaza Morelos. Esa concentración está convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, la FAPU, el Comité Nacional de Conflicto, varias otras organizaciones y plataformas, varias centrales, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Hay una convocatoria, entonces hay una convocatoria unitaria. Hay otra convocatoria que no deja de ser importante, que es la de la coalición sindical. La coalición sindical está convocando para una movilización el 30 de enero, perdón, el 30 de abril. El 30 de abril desde la Plaza Morelos, ¿hasta dónde? Hasta Miraflores. Hasta Miraflores. Y ellos están convocando para el 1 de mayo un cacerolazo a las 8 de la noche. Entonces, estas son parte de las actividades que están programadas en este contexto en el cual organizaciones sindicales han venido movilizando, realizando muchas actividades a nivel nacional. Esto es muy importante para exigir salarios y pensiones dignas. Por cierto que para la movilización del 1 de mayo también están convocando los comités de jubilados y pensionados. Entonces tenemos estas dos convocatorias. Y hay una acción judicial, con esta es la última información que les voy a dar para pasar a Aprendiendo con Marino, aprendiendo qué más sobre tus derechos, más sobre las instituciones y más sobre los procedimientos, para que exijas y para que defiendas mejor tus derechos. La última información tiene que ver con una acción judicial, me parece muy interesante, muy importante. Yo no conozco al quien para el momento en que fue detenido era alcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima, no lo conozco, conozco su familia, su esposa, su padre, varios de sus familiares, los atendí cuando él estaba, primero estuvo preso, después le dieron casa por cárcel, finalmente fue beneficiario de la amnistía. Pero él presentó una acción judicial hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando que debe ser reincorporado a la alcaldía. Y esto tiene que ver con lo que hablaba antes, la reparación del daño. Si yo soy alcalde, me meten preso arbitrariamente, me declaran por vía judicial, que fue el caso del sobreseimiento de la causa, no había ningún motivo por el cual se le abriera un proceso judicial, fue destituido como alcalde, me eligió el pueblo como alcalde. Parte de la reparación del daño causado a él debe ser reincorporarlo a su condición de alcalde, que además se le quitó de la alcaldía, se le abrió este proceso judicial en una jugada política con el cual sencillamente se le quería desplazar para que alguien del partido del gobierno asumiera la alcaldía.
Y digo muy importante porque puede generar un buen precedente de esto de la reparación del daño causado. Voy a ver si puedo obtener una copia del escrito del alcalde Ernesto Praqueima. Vamos a decirle alcalde porque de hecho no lo está, él legalmente es alcalde y además fue elegido por votación popular. A ver si consigo, si lo logro conseguir, lo comentaré porque me parece bien importante. Un permiso para tomar un poco de agua. Mis saludos a todos los que están conectados de distintas partes del país. Voy a entrar en el segmento Aprendiendo con Marino. Me escribieron por acá para que, por un lado alguien me escribió diciendo que si podía explicar un poco más esto que tiene que ver con las fiscalías nacionales en materia de derechos laborales. Y por el otro lado, una chica que me escribió planteando que si podía hablar del fuero maternal. Pero voy a hablar del fuero maternal y del fuero paternal, porque está protegido no solamente la madre, sino que está protegido también el padre. Voy a empezar por las fiscalías. El Ministerio Público tiene, por mandato de la LOCSIMAC, la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, le da la ley una obligación al Ministerio Público de iniciar de oficio aquellos casos donde se produzca una grave situación que tenga que ver con condiciones de medio ambiente de trabajo. Un accidente laboral donde la persona queda gravemente herida o peor aún lamentablemente fallece, ahí de oficio debe actuar de acuerdo a la LOCSIMA el Ministerio Público. Entonces en el 2010, en tiempo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ella además, la fiscal Luisa Ortega Díaz, hay que decirlo, fue por muchos años abogada laboralista en el estado de Aragua. Entonces, tal vez por ese elemento de ser abogada laboralista y ocupando el cargo de fiscal general, ella creó una fiscalía nacional. Empezó con una fiscalía nacional que estaba definida exclusivamente para las competencias relacionadas con lo que establece la LOCSIMAC, como dije, la Ley de Condiciones para la Prevención Medio Ambiente del Trabajo. Muy importante esta ley. En algún momento voy a hacer un programa exclusivamente sobre esta ley. A veces desconocida, a veces conocida pero no aplicada, pero es muy importante. Este proceso de la Fiscalía Nacional después fue evolucionando y fue evolucionando en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque ya no es una fiscalía, sino que son dos. Y su competencia también se amplió. Estamos hablando de las fiscalías 63 y 78 a nivel nacional. En una resolución del Ministerio Público del año 2025, de enero del 2025, estas fiscalías ya desde el 2023 se denominaban fiscalías para atender situaciones vinculadas a derechos laborales. Fíjense, se amplió más allá de condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, estas dos fiscalías actúan para atender denuncias en materia laboral. Parece algo extraño, pero no. Es que la Ley Orgánica del Trabajo, por ejemplo, en materia de reenganche, si ustedes leen los artículos que están relacionados a el procedimiento para el despido a través de las inspectorías
el proceso en el cual la Inspectoría del Trabajo dicta una decisión, hay un artículo que establece expresamente que si se desacata la decisión, el trabajador puede pedir la intervención de la fuerza pública y puede el Ministerio Público abrir una investigación de naturaleza penal. Por eso es que también a través de la Ley Orgánica del Trabajo se le dan competencias al Ministerio Público. O sea, no es solo un capricho, son mandatos de ley. Entonces tenemos dos fiscalías, la Fiscalía 63 y la Fiscalía 78 con competencia nacional. Voy a explicarles, de acuerdo a esta resolución que sacó el Ministerio Público en el año 2025, vamos a ver si con el nuevo fiscal estos mandatos a las dos fiscalías se mantienen, pero ¿qué es lo que puedo yo? Por eso digo que aquí aprendemos también los procedimientos. ¿Qué puedo yo como ciudadano solicitarle a una Fiscalía Nacional Laboral? En primer lugar, si hay un accidente grave de condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿verdad?, yo puedo acudir a la Fiscalía Nacional Laboral. Si hay un desacato, la Inspectoría del Trabajo sacó su dictamen, ordenó el reenganche, porque bueno, no se cumplió el procedimiento para el despido, hay un mandato de la Inspectoría del Trabajo, el patrón no quiere cumplir con ese mandato, bueno, yo puedo acudir y ahí tiene competencia para actuar las dos fiscalías nacionales. ¿Qué más? Violencia laboral. Si un patrono amaneció, se levantó con el pie izquierdo, como decimos, y agrede a un trabajador, esa es una situación que se puede denunciar también en la Fiscalía. El acoso, pero el acoso se está relacionado, el acoso laboral se está relacionado a acoso sexual. ¿Okay? Es decir, si un empleador, un gerente o el propio dueño de una empresa se la quiere dar de Don Juan y estar acosando sexualmente a una trabajadora, ahí también interviene la Fiscalía del Ministerio Público. ¿En qué no interviene? Entonces ya sabemos en qué interviene. ¿A qué le pedimos pedir actuación a los fiscales nacionales laborales? ¿En qué no podemos nosotros solicitarle a los fiscales nacionales su actuación en materia laboral? En primer lugar, lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Si no me pagan las prestaciones sociales, si me hicieron mal el cálculo de prestaciones sociales, eso no va para el Ministerio Público. Que me jubilaron anticipadamente o que ya me corresponde la jubilación y por lo tanto me siento desamparado porque no se me ha hecho efectiva la jubilación, tampoco va para las fiscalías nacionales. Que el acoso es estrictamente laboral, o sea, no tiene que ver ya con, no está relacionado con un acoso sexual, tampoco va para las fiscalías nacionales. Entonces, si tenemos una convención colectiva, la convención colectiva no se está cumpliendo o no se está discutiendo la convención colectiva, tampoco pueden ir los dirigentes sindicales a solicitar la intervención de las fiscalías nacionales. Entonces, ya tienen una idea. En primer lugar, muy importante, que el Ministerio Público sí tiene competencia en materia laboral y esas competencias se las determinan leyes, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, por lo menos esas dos, por ahora hay otras, pero también que existen estas dos fiscalías nacionales.
Si son fiscalías nacionales, quiere decir que si yo estoy en un estado, estoy en el estado Táchira, yo puedo, a través de los fiscales de derechos fundamentales, plantear que esto sea atendido por los fiscales nacionales. Algo muy importante que me faltó. Y es que estas fiscalías iniciaron en el 2010, cuando las creó la fiscal Luisa Ortega Díaz, en la Dirección de Delitos Comunes. Pero, con el transcurrir, creo muy importante, porque además es un reconocimiento de los derechos laborales como derechos humanos, están en la Dirección de Derechos Fundamentales. Estos son dos fiscales adscritos a la Dirección de Derechos Fundamentales, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. Al tener competencia nacional, quiere decir que abarcan todo el territorio nacional. Ahora, yo estoy en un estado, yo voy al Ministerio Público, planteo y digo, esta es una denuncia que yo estoy planteando para que sea asumida por las fiscalías en materia de laboral, en materia laboral. Bueno, con esto concluyo esta parte que tiene que ver con lo que me pidieron, que explicara un poco más sobre las fiscalías. Ayer hice referencia muy general, ayer estaba haciendo como un repaso de lo que hace ya unas 7, 8 semanas atrás expliqué sobre derechos laborales. Como dije, una chica me escribió pidiéndome si podía yo hablar de la protección que tiene la mujer en estado de gravidez en materia laboral, es decir, la trabajadora. Bueno, sobre esto voy a desarrollar, y como dije, la protección no es solamente para la madre, también es para el padre. Ya vamos a ver en qué normativa aparece esto de la protección también para el padre. Empecemos con el artículo 76 de la Constitución. A mí no me gusta leer en el programa, pero sí les voy a leer una parte del artículo 76. Me permiten un momento, dice: la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual sea el estado civil de la madre o del padre. Si usted es madre soltera, si usted es madre y no está casada, la Constitución la protege. Y dicen, las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que quieren concebir y disponer de la información y los medios que le aseguren el ejercicio de este derecho. Viene esta parte que también es importante, y aquí termino. Como digo, no me gusta leer mucho, pero él dice: el Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, que después del parto, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. Entonces, primer elemento de acuerdo a la Constitución: la mujer, una vez que recibe el examen médico que dice y confirma que está en estado de gravidez, que está embarazada, desde ese momento, está protegida por la normativa constitucional, laboral y otras, que ya vamos a hablar de otras. Ese es el primer elemento. Entonces tenemos que tomar en cuenta este artículo 76, de nuestra Constitución. El artículo 335 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que la trabajadora en estado de gravidez gozará de protección especial. ¿Gozará de protección especial de qué? De inamovilidad. ¿Qué es lo que garantiza la ley laboral para la mujer en estado de gravidez, embarazada? Protección especial de inamovilidad. Pero además no puede ser desmejorada en el trabajo y no puede ser trasladada. La Ley Orgánica del Trabajo también plantea que se debe garantizar
que en su sitio de trabajo no tenga riesgo. Por lo tanto, fíjense que la ley dice no puede ser trasladada, si es para mejorarla. Pero si ella trabaja en un área que en principio, por el tipo de trabajo que realiza, es de riesgo para la salud del bebé, o la niña o el niño que va a nacer, la Ley Orgánica del Trabajo dice que el patrón está en la obligación de reubicarla de tal manera que no corra riesgo. Supongamos que una mujer trabajadora tiene que subir unas escaleras muy empinadas, subir y bajar con frecuencia escaleras, por ejemplo. El patrón la puede reubicar o debe reubicarla. Igualmente plantea la ley laboral, dice que esa protección es desde el inicio del embarazo hasta 2 años. Fíjense, desde el inicio del embarazo, ¿cuánto dura el embarazo? 9 meses. A veces se puede adelantar un poquito. Y desde que nace el niño o la niña, tiene 2 años de inamovilidad laboral. Es decir, que es una inamovilidad laboral que se extiende prácticamente por 3 años. También establece que debe tener descanso de maternidad 6 semanas antes y 20 semanas después, 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto. Hay trabajadoras que negocian con el empleador, disculpen, que en vez de ser 6 semanas antes, sean menos porque se sienten en capacidad de asistir al trabajo, ya sea porque tienen facilidad de llegar, porque no corren riesgo. Y entonces pueden negociar con el empleador de tal manera que en vez de ser 20 semanas después, sean 22, 23, y en vez de ser 6 semanas antes del parto, entonces no trabajo 3 semanas antes. Todo ese permiso es remunerado. El patrón no puede decir, bueno, como tienes 6 semanas antes de permiso, entonces yo no te voy a pagar. No. Todos los beneficios, absolutamente todos. Incluso hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece que los cestatiques también se le pagan a la mujer en estado de gravidez. Voy a hacer, por cierto, referencia a una sentencia que tiene un aspecto negativo, digamos un aspecto positivo, pero un aspecto negativo de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es lo último a lo cual voy a hacer comentario. Que plantea también la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo dice que la mujer en estado de embarazo, en estado de necesita una protección especial y que esa protección especial pasa, también hay sentencias en ese sentido del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a su salud, es decir, no se puede abusar también, eso es importante, pero que si por su situación de salud necesita hacerse exámenes médicos importantes que no los puede cubrir un fin de semana, o entra en una situación leve de reposo. Hay mujeres que tienen lo que se llama embarazo de alto riesgo. Entonces ahí se pueden establecer un conjunto de excepciones, porque siempre el interés es proteger no solamente a la madre, proteger también al niño que está por nacer, ¿no? Al niño que está por nacer. Que por cierto, en materia de herencia, esto es otra cosa ya, no tiene que ver propiamente con derechos humanos, pero el niño que está por nacer hereda en nuestro país, de acuerdo a nuestra legislación. Pero bueno, bien importante esto, que sepamos entonces que la mujer trabajadora, desde el primer momento que tiene su recibo médico,
de que está en estado de gravidez tiene protección constitucional, tiene protección legal, tiene protección legal. Pero existe otra ley más allá de la ley laboral, ¿verdad?, que es la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad. Esta ley se conoce poco, repito, ley para la protección de la familia, de la maternidad y de la paternidad. Esta ley llevó a norma lo que fue una sentencia vinculante de la Sala Constitucional que estableció el fuero paternal. No existía el fuero paternal. Fíjense que la Ley Orgánica del Trabajo habla de las mujeres, la Constitución habla de protección del padre, de la madre, pero el fuero paternal no existía. Es decir, se podía despedir al padre trabajador que recién le había nacido un niño. No había para el padre trabajador ningún tipo de permiso, es decir, nació el niño, el padre nació a las 2 de la mañana, el padre tenía que levantarse a las 5 de la mañana e ir a cumplir con sus labores, porque no tenía ningún tipo de protección. Fíjense la importancia de defender los derechos laborales, la importancia del principio de progresividad, de cómo nosotros no podemos dejarnos arrebatar beneficios que ya hemos conquistado. Y de eso se trata el principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos laborales. Entonces, aquí vamos a decir, el desarrollo histórico del país ha sido progresivo en la protección del niño que recién nace. Hay que decirlo así porque es una protección al niño que recién nace. Es un beneficio para el padre, estén o no casados, pero no casado la pareja. Ya vamos a ver las condiciones que se exigen para yo pedir el permiso. No es que yo voy y digo, mire, yo necesito un permiso, ¿a razón de qué? Te tiene que probar algunas cosas, ya voy a explicar. El hecho es que la ley, como dije, de protección de la familia, la maternidad y la paternidad, lo que hizo es llevar a norma lo que fue una sentencia obligatoria. Recordemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede imponer, por su mandato constitucional, que determinadas decisiones judiciales se conviertan en obligatoriedad para todos los jueces del país. Y esas sentencias se publican en la Gaceta Oficial. Son las únicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que se publican en la Gaceta Oficial. Esa sentencia entonces después se convirtió en una norma. ¿Qué nos dice la norma? Recuerden, la ley para la protección de la familia, la maternidad y la paternidad. En primer lugar, que el trabajador tiene inamovilidad desde el nacimiento del hijo. En derecho, los días se cuentan a partir del día siguiente, es decir, si el niño nació hoy, se empieza a contar los 365 días del año a partir de mañana. Siempre en derecho, y eso es bueno que lo sepan, los días se cuentan a partir del día siguiente. Entonces dice un año de inamovilidad laboral. Es decir, un trabajador que en este momento su esposa o su pareja dé a luz va a tener doble inamovilidad, la inamovilidad que está establecida por decreto y la inamovilidad que le da la ley. ¿Okay? Entonces tiene un permiso también de 14 días, como decía antes. No, la mujer dio a luz, el hombre tenía que irse a trabajar, y esto está pensado filosóficamente, está pensado así, muy bueno, digamos, esta ley en ese sentido es avanzada. Está pensado para proteger
a la madre que acaba de dar a luz y necesita la atención en primer lugar de su compañero, ¿verdad? Y en segundo lugar, para proteger al niño. Es decir, si son dos que están atendiendo al recién nacido, hay más posibilidad de protección. No es para que el hombre piense que esto son unas vacaciones y entonces se va, ¿no? Se pierde. No, no, espíritu de solidaridad. Tiene que haber de parte del hombre espíritu de compromiso, de amor y de solidaridad con su pareja, con su pareja. Por eso la ley le concede 14 días de no asistencia al trabajo, no de vacaciones, 14 días de no asistencia al trabajo, 14 días que son continuos. Entonces, ¿qué es continuo? Que es todos los días, incluye sábado y domingo, no es continuo días laborales, no, son 14 días continuos, es decir, 7 semanas, 2 semanas, de 7 días. Dice también la ley que si la madre o el niño llegan a presentar una situación crítica de salud, ese permiso de 14 días se puede prolongar. Pero es que yo voy a ir a decir, mire, se me vencieron los 14 días y entonces yo necesito que usted me dé 14 días más de permiso. No, usted tiene que llevar al empleador una constancia médica que señale que efectivamente el niño o la niña recién nacida está en una situación de salud, disculpen, difícil, complicada, o la madre, porque se puede complicar la madre, desafortunadamente. Entonces, son en principio 14 días con posibilidad de prórroga. Ahora, ¿cómo pido yo estos 14 días? Se me exige que yo tenga la constancia de nacimiento donde yo aparezco como padre. En los hospitales inmediatamente se hace la anotación de la madre y el padre, en las clínicas también. De hecho, en las clínicas se la dan a uno impresa, bueno, dependiendo la clínica, pero ahí prácticamente queda el registro de que efectivamente el niño que nació tiene esta madre que se denomina tal y este padre que se denomina tal. Bueno, yo tengo que llevarle al empleador, tengo que llevarle mi constancia de que yo soy efectivamente el padre de ese niño y por lo tanto, al ser yo el padre de ese niño, tengo el derecho, porque me lo da la ley, de 14 días de permiso. Esto es muy importante, por eso digo, no es una cuestión así arbitraria. Y si quiero pedir la prórroga, ya le dije, tengo que llevar mi constancia médica. Por supuesto, los empleadores también tienen que tomar en cuenta con flexibilidad, digo yo, ya es un punto de vista, más por solidaridad humana, de que a veces hay dificultades para obtener la constancia. Debe funcionar también el principio de buena fe, está bien. No me la presentes ahora porque no puedo, pero bueno, tráemela en el transcurso de los 14 días, si no, bueno, te descuento ese salario, pero te debe manejar las cosas con flexibilidad. Entonces ya sabemos que la maternidad, la mujer trabajadora en estado de gravidez tiene protección desde el primer día, que queda hasta 2 años. Que tiene también, eso ya es otras normas, pero no quiero meterme con otras normativas para quedarnos con lo esencial, también permiso para amamantar, pero entonces es una inamovilidad que se extiende por un largo periodo. Viene la pregunta, ¿puede ser despedida una mujer en estado de gravidez que cometió alguna falta? Sí. Ojo, importante, porque
que la ley proteja a la mujer por estado de gravidez, por su situación de embarazo, no quiere decir que no pueda ser despedida. Ojo, ojo. Porque no se trata de que, bueno, como ahora yo no estoy protegida por la ley laboral, entonces yo no voy al trabajo. Yo soy una persona altanera, o soy una persona, ya les voy a poner un ejemplo que conozco de la vida real. Entonces yo me voy a llevar bienes de la empresa. No, no, no. El que la ley te proteja por estar en estado de gravidez, o la ley proteja al trabajador porque le nació un hijo y tiene una protección de 1 año, no significa que no tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones laborales. Y el patrón no puede despedir. Ahora, para despedir necesita autorización del Ministerio del Trabajo. Es decir, el empleador tiene que hacer el procedimiento de fuero maternal o de fuero paternal en las inspectorías del trabajo. Eso no es que despido y ya. Y en eso los inspectores son bastante celosos, hay que decirlo. Por lo menos algunos inspectores que yo he conocido son bastante celosos en eso. Pero ojo, porque se tiende a interpretar mal la ley, se tiende a interpretar mal la protección. Y les pongo un ejemplo de un caso que conocí de una empleada en una pequeña fábrica, que ella la descubrieron llevándose las prendas de ropa. Se las amarraba, se amarraba las blusas, amarraba varias blusas, se ponía una chaqueta y bueno, diariamente sacaba unas cuantas blusas que después vendía en una pequeña fábrica de confección. Ahí hubo 2 situaciones. Por un lado, ella tuvo una imputación penal por hurto y tuvo una solicitud de despido por incumplimiento de las obligaciones laborales, falta grave en el trabajo. Falta grave en el trabajo. En el caso de la imputación penal, se le puso una pena de trabajo comunitario, realmente porque ella asumió su responsabilidad, asumió los hechos, y el juez lo que le impuso fue trabajo comunitario en un hospital por 1 año, colaborar en un hospital por 1 año. Y en el caso laboral se autorizó el despido. Y ella estaba embarazada, tenía 4 meses de embarazo. Y ahí, digamos, hay una justificación legal, es decir, hay una falta grave al trabajo. Entonces, ojo con esto, porque a veces se pretende lo que se llama el abuso de la interpretación de la ley. ¿Okay? La protección, sí, hay protección, pero usted tiene obligaciones. Usted tiene obligaciones. En el trabajo, si es un padre que está favorecido por la inamovilidad y tiene obligaciones, el trabajo, si es una mujer en estado de preñez, en estado de gravidez, el término que usa la ley. Nosotros más comúnmente decimos una mujer que está embarazada. Aquí voy a poner el ejemplo de una sentencia, con esto voy a finalizar, ya queda muy poco tiempo, pero es importante conocerla porque además quiero ratificar también que refleja la importancia de que los jueces, y sobre todo las juezas, tengan seguridad jurídica, sean jueces o juezas que tengan estabilidad en el trabajo. Porque los jueces provisorios los despiden sin nada. Yo recuerdo fui por un tiempo profesor de jueces en materia de derechos humanos y uno tenía a los jueces en las aulas de clase en el interior del país. Varias veces ocurrió esto. Tenían los jueces uno en las aulas
y le llegaba una notificación virtual por correo electrónico que habían sido despedidos. Es decir, el juez está en un curso para capacitarse, se supone que para ejercer mejor su función, y le llegaba la notificación. Los jueces provisionales están a la buena de Dios, a la arbitrariedad. Y es el caso que voy a comentar de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Permítame un momento, que aquí el sistema me está pidiendo que haga algo para poder continuar. Ya. El sistema no, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, que ratificó ya una sentencia que había sacado en el 2014, una sentencia que había sacado en el 2016, esta sentencia de diciembre del 2025. No recuerdo en este momento el número de la sentencia, pero es una sentencia de agosto del 2025, de eso sí sé, agosto del 2025. Esa sentencia termina dándole un sí al despido de una jueza que había sido despedida por cierto por la presidenta del Circuito Penal Judicial de Caracas, Caterina Harrington, que pretende ser presidenta no, integrante del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Está sonando mucho ella para la Sala Penal, que por cierto aquí, y asumo mi riesgo de decirlo, tiene un prontuario bastante largo de violaciones de derechos humanos la juez. Bueno, esta juez, entre una de las violaciones, es que despidió a una juez que estaba embarazada. La juez metió un recurso de nulidad contra el acto administrativo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que la despidió. ¿Qué dice la Sala Político-Administrativa? Tiene una parte mala y tiene una parte buena. La parte mala es que al final termina afirmando que sí, que está despedida como juez provisional, porque dice que los jueces provisionales no tienen ningún tipo de estabilidad y por lo tanto, aunque esté en situación de embarazo, prevalece la función. Y es inconstitucional porque la Constitución, la norma laboral, la Ley de Protección de la Familia apunta a la protección de la mujer que está embarazada, no a qué tipo de trabajo tiene. No si usted es abogado, si usted es ingeniero, si usted es juez, si usted es presidente o presidenta de la República. No. Apunta es a la condición de mujer en estado de gravidez o en condición de mujer que ya tuvo un niño. Una juez que además había tenido recientemente, cuando fue despedida, ese es el caso de ella, ya ella había dado a luz, tenía 2 brochitas y fue despedida. ¿Cuál es la parte positiva, si uno quisiera verle la otra cara a la sentencia? Es que hace un desarrollo la sentencia, ya lo había hecho en una sentencia del 2016, hace un desarrollo en el cual plantea que la protección que establece la ley apunta a una protección económica. Que cuando se garantiza la inamovilidad laboral, esta inamovilidad laboral está pensada para que el hogar donde ese niño va a nacer o ya nació no sufra un golpe económico, porque bueno, aumentan los gastos, es una persona más que hay que atender, aumentan los gastos, y en el interés superior del niño o de la niña, ¿verdad?, se busca que la situación económica que pueda tener el padre o la madre no afecte al niño. Entonces plantea, es una protección que apunta más a lo económico, más a garantizar una mínima estabilidad en el hogar.
y no tiene que ver con el cargo que la persona ocupe, sea un obrero, sea cualquier tipo de profesión. Eso es lo que dice la sala político-administrativa. ¿Qué decidió la sala político-administrativa? Bueno, la juez planteó que ella ya tenía 16 años de servicio y que se le podía aplicar la jubilación especial. Recordemos que hay unas jubilaciones especiales que se dan en el sector público en determinadas condiciones y queda muy a la discrecionalidad de la autoridad pública. En este caso, sentenció la sala político-administrativa que la juez quedaba despedida, pero ordenó que se le tenía que pagar de manera retroactiva, incluyendo los sextatiques. Aquí ratificó una sentencia que ya había dictado hace tiempo la sala social y creo que también la sala constitucional, pero que ratificaba que en situación de la movilidad por embarazo se debe pagar el sextatique. Entonces plantea que se le debe pagar de manera retroactiva su salario hasta que cumpla los 2 años de inamovilidad que tiene. Y se le debe pagar también el sextatique. Ese es el mandato de la sentencia. Entonces digo, tiene de aspecto positivo, se va, como digo, por ese análisis económico y dice, no, usted es juez provisional. En resumen, dice, usted es una juez provisional. Usted no está garantizada por ningún tipo de inamovilidad, usted no tiene estabilidad. La dirección ejecutiva de la magistratura o la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia la puede despedir porque usted simplemente es una juez provisional. Por eso digo la importancia de que los jueces luchen por su estabilidad. Y le dice, te queda despedida de su cargo como juez, no puede ser reincorporada. En segundo lugar, el Estado está en el deber de garantizar protección, sobre todo a las 2 niñas, de tal manera que el hogar no quede desestabilizado desde el punto de vista económico y usted tiene derecho a que se le pague todo, absolutamente todo, lo que no se le ha venido pagando de manera retroactiva y en adelante hasta que cumpla los 2 años de inamovilidad. En tercer lugar, usted no tiene derecho a la jubilación. Es algo muy discrecional, no reúne las condiciones para una jubilación especial y por lo tanto le niega la jubilación. Esta sentencia, como dije, es del 2025, pero lamentablemente toma esta decisión y le da un análisis más económico y menos de protección, digamos, a la mujer en estado de gravidez. Bueno, con esto termino este segmento de Aprende con Marino. Recuerda que mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado y soy activista de derechos humanos y estoy acá de lunes a viernes en Notiderecho Marino con información sobre Venezuela con una mirada desde los derechos humanos y con el segmento Aprende con Marino, aprende sobre derechos humanos. Ha sido un placer, complacidos, aspiro yo, con la explicación que di a las 2 personas que me escribieron. Si usted tiene alguna interrogante, quiere hacer alguna pregunta, déjeme por acá revisar antes si ya está establecida, si no me puede escribir y yo en la medida en que pueda le responderé, así como todas las personas que me solicitaron, la que me solicitó que explicara lo de los fiscales nacionales laborales y sobre el fuero maternal y el fuero paternal. Entonces, si usted tiene alguna sugerencia, yo en la medida de las posibilidades le estaré respondiendo. Descansen, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Ha sido un placer haber estado con ustedes en el día de hoy. Se me olvidó mis redes sociales, en Instagram marino.alvarado. Tengo otra cuenta de TikTok, me puede seguir m.alvarado. Y tengo también una cuenta de X o Twitter,
arroba Marino Alvarado. Y si usted ve por ahí el micro que yo hago de 90 segundos en derechos humanos, la situación de Venezuela en 90 segundos, ayúdela a difundir para que otros estén informados. Mañana seguiré con derechos humanos laborales. Voy a ver si el día jueves puedo tener al sindicalista José Patínez acá para hacer una evaluación de la marcha que ellos están convocando para Miraflores en la noche. Les digo la marcha en el día, pero si lo tenemos a las 8 de la noche. Y el viernes voy a tener un invitado especial, ya se lo diré mañana también, para evaluar todo lo que tiene que ver con la jornada del 1 de mayo. Nos vemos hasta mañana.